brisa curte mi piel y el dolor ya se ha hecho miel en mi corazón de bronce. Convidando de esta soledad, se va tornando sanguínea mi vida y el metal descansando en la alegría. Mientras el sol se esconde, mientras el sol se esconde. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra transmisión de Nueva Argentina, el programa que pertenece a Línea Nacional, nuestro espacio político. Buscamos promover y defender el interés nacional y el bien común de los argentinos. Si les gusta Nueva Argentina, suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde podrán encontrar todos los demás programas subidos. Pongan me gusta, compartan en sus redes sociales, pues es muy bueno para generar conciencia nacional. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook, Línea Nacional, igual que el canal, Instagram, ln-argentina, y si nos quieren mandar un mail, info.lnacional@gmail.com. Para los que nos escuchan por primera vez, soy Lucas Enfania. A mi lado, como siempre, lo tengo a Alejandro Gando, de un lado. ¿Cómo te va, Lucas? Todo bien. Del otro lado nos acompaña un invitado muy especial que nos va a hablar un poco sobre el tema de seguridad. Lo presento a Gonzalo Torquio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Alejandro. Buenas. Gonzalo es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata y graduado con diplomatura del Curso Superior de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de la Defensa. Trabajó en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, en la Dirección Provincial de Estadística y fue docente de Plan Fines. Se desempeña normalmente como encuestador y ha escrito varios artículos sobre temas de seguridad y defensa nacional, de los cuales se especializa. Un placer, la verdad. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Encantado de estar acá compartiendo la mesa. No, Muchísimas por favor. gracias. Vamos a hablar en el primer bloque un poco del contexto nacional, como la otra vez, destrucción de la seguridad interior y Fuerzas Armadas, para entender qué es lo que ha pasado en el contexto nacional. En el segundo vamos a estar hablando de un bloque de geopolítica, donde discutimos la tan nombrada frase por nosotros que Argentina supuestamente no tiene hipótesis de conflicto. Y en el tercer bloque vamos a estar hablando un poco de conclusiones sobre las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Seguridad, cómo funcionan mancomunadamente en un proyecto nacional. Así que te damos la bienvenida, Gonzalo, y te hago la primera pregunta, digamos. Dale. Desde que ganó Macri, la seguridad parece ser un tema del cual se hace mucho énfasis, ¿no? Pero parece que no hay mucha solución de eso, ¿no? Parece que no se está enfocando el tema como se debiera. ¿Qué opinas vos de eso? Sí, en realidad no solamente desde que ganó Macri, digamos, desde la salida de la última dictadura, ¿no? Desde el 83, digamos, los temas de defensa en general han sido tapados, digamos, han sido cada vez más corridos de la agenda pública y han sido los temas de seguridad interior los que han ganado protagonismo, ¿no? Fue todo un ciclo que fue avanzando, digamos. En ese sentido hay una continuidad durante este gobierno, ¿no? Y por ahí lo que hay con este gobierno es una profundización, eso sí. Hay una profundización de estas cuestiones de enfocar siempre en las cuestiones de más que nada esto, de seguridad y digamos... El orden, digamos. ¿Eh? El orden interno. El orden interno, al que incluso, bueno, se quiere acoplar ahora a las Fuerzas Armadas a eso, ¿no? Claro. En definitiva, digamos, el gran problema que hay es que, como vos decís, tampoco, a pesar de enfocar en eso, no hay una política que sea, ¿cómo decirlo? Una política de Estado, ¿no? Siempre, y eso también viene de ese tiempo, hay como siempre, improvisación, se improvisa, se tapa baches. Desde los operativos Centinela y Cinturón Sur, la gestión anterior, a lo que se hace ahora, ¿no? Sí. Y bueno, antes también, ¿no? Por supuesto. Digamos, y ese es el gran problema, la falta de política de Estado, tanto en seguridad interior como en defensa nacional, ¿no?
Pero bueno, hoy en día estos temas de seguridad interior son los que más prioridad, y además son las cosas que traen votos, digamos. Compran Hay una demanda de seguridad, digamos, ¿no? Y que muchos políticos o buena parte de la clase política, haciendo lo que se dice la demagogia punitiva, digamos, buscan, digamos, capitalizar eso en el corto plazo para ganar las próximas elecciones. Entonces, bueno, se dejan llevar por la opinión pública que pide más policía, pide más seguridad. Entonces, bueno, hace eso, más policía, como si más policía fuese la solución a estos problemas, ¿no? Al contrario, responde a estas improvisaciones, responde a estas a esta cuestión de que no hay una política de Estado que es a largo plazo, Exacto. que con una visión estratégica y que justamente por ahí en el corto plazo no te da votos. Claro, Tal totalmente. cual. Mirá, ahí me llevas a hacerte una pregunta que ahora, viste que está muy de moda, se está discutiendo el tema de darle la nueva ley que le dame permisivismo, llamémosle, a las fuerzas de seguridad. Y vemos, por supuesto, ya al instante se ha armado una nueva grieta entre quienes dicen que sí, está bien que las fuerzas de seguridad tengan más, se les permita, digamos, más cuestiones como las de ahora, que podemos decir no pueden actuar libremente, ya sea por la justicia o por temas ideológicos, pero por otro lado tampoco se habla, vemos, de las causas, ¿no? Ya rápido parece ese fantasma de los 70 que estudiaron muchos, que no, seguridad y orden son malas palabras. Y no se toca lo importante para nosotros, y acá viene la pregunta, que creo que lo que propone Macri, yo diría, no sé si está del todo mal. El problema que proponerlo en una policía que está completamente desprofesionalizada, me parece, es darle una navaja a su mono, ¿no? ¿Cómo? Sí. A ver, no se ha hecho una, digamos, a ver, si uno quiere hablar de solucionar las cuestiones de seguridad interior y no me hablan, digamos, de toda esa mafia que hay con el lavado de dinero, digamos, donde son, ¿cómo es que se dice? Delito de cuello blanco, ¿no? Claro. Sí. Digamos, más que ir con la policía a las villas que a Puerto Madera, pues, probablemente para ir al fondo de la cuestión, que es la rentabilidad de los grandes, digamos, del delito, del crimen organizado y todo eso. Entonces, digamos, unas fuerzas de seguridad, digamos, como decís, desprofesionalizadas, y que en buena parte sus estructuras están medio vinculadas, ¿no?, a propias las estructuras de delito. No estoy diciendo que todo policía es malo y es cómplice al contrario, el hombre por ahí está trabajando, digamos, ¿no? Es su trabajo. Pero digamos, si no hay una reforma policial previa, no hay una reforma penitenciaria previa, no hay una reforma judicial previa, digamos, darle más poder represivo a las fuerzas de seguridad, es caer en eso que yo decía recién de la demagogia punitiva, que no va a solucionar nada, porque en definitiva se termina cayendo en que el enemigo es el pobre, que el enemigo es el chorro. Y digamos, está bien, hay que solucionar algunos temas. La seguridad existe, no es que no existe, no es que es una sensación, y es un reclamo de la gente. La gente está podrida salir a la casa y que lo afanen al trabajador, y es un reclamo, digamos, no de la derecha. Hasta el propio trabajador te reclama más seguridad. Entonces esa por ahí es mi diferencia con algunos sectores que hacen esta crítica de todo lo que sea orden y autoridad está mal, digamos. Pero bueno, sí, digamos, si no haces previamente una reforma judicial, una reforma penitenciaria, una reforma policial, efectivamente darle más poder represivo a las fuerzas policiales es que termina siendo similar, más acordar a Scioli cuando aumenta la policía. Claro. O sea, el problema no era ese. Ni los El había problema entrenado. que claro, no estaban profesionalizados y, como vos mencionás, no hay una justicia acorde. Claro. Pues no sirve de nada. Uno puede hablar con varios policías que le dicen, no, yo arresto al chorro, me ha pasado que me lo comentan, se lo llevan al juez o fiscal, y el fiscal lo conoce al delincuente muchas veces. Sí. Y por supuesto, conoce al político de turno. También. Es un tema difícil, ¿no? Porque cuando justamente, digamos, como decía yo recién, buena parte de la cúpula policial, digamos, está medio
vinculada también con las redes de delito. Y cuando vos por ahí empezás un poquito a tocar esas cosas, empiezan a aparecer las zonas liberadas, los muertos, entonces es como que también es algo medio complicado, ¿no? Pero bueno, Si hay una complicidad pareciera, ¿no? Hay una complicidad pareciera entre políticos, fiscales, policía corrupta. Exactamente, sí, sí. Y eso justamente, digamos, los que ganan siempre son los mismos, son las grandes rentabilidades. Atrás de, digamos, lo que hace, es como decía yo recién el tema de que hay que fijar más en Puerto Madero, digamos, y todo el negocio negro que hay ahí, Sí. que de última instancia es lo que sostiene las grandes redes de delito en el país, digamos, ¿no? Y vos no tocas nada de eso, no tocas, digamos, vos hablás del narcotráfico y no apuntás a los paraísos fiscales, que es donde justamente se lava el dinero del narcotráfico, donde está el negocio, y en cambio me hablás no sé, de los bolivianos de la Villa 1114, Sí. y bueno, estás teniendo una visión un poquito... Cortoplacista, se ataca Claro. el efecto. Se ataca el efecto, nunca la causa. Y los paraísos fiscales se justifican. Claro, ese gobierno de las offshore, ¿viste? Claro. Justamente no apunta a donde tiene que apuntar. Entonces, bueno, digamos, todo esto sí es eso, es de una degradación total de... A ver, durante el kirchnerismo, por ahí en lo que fue a nivel de defensa y los militares hubo una búsqueda de cambiar leyes y cambiar doctrinas, hacer como una especie de nueva filosofía de las Fuerzas Armadas. Uno escucha los discursos de Cristina en la cena de camaradería y estaba bien lo que decía, ¿no? Fuerzas Armadas sanmartinianas, defendiendo los recursos naturales del Atlántico Sur. Claro. Ahora no sé, después no hubo cero Sí. política, cero financiamiento, cero acción para cumplir eso. Acá es como al revés, ¿no? Con el tema de las policías. No se cambió nada, digamos, sigue siendo una estructura muy desprofesionalizada y muy cruzada por la corrupción. Sin embargo, se le metió todo el financiamiento, toda la tecnología, es increíble cómo creció la gendarmería en este último tiempo, ¿no? Con el tema de los proyectos de Cinturón Sur y el Centinela, ¿no? Justamente Gendarmería, que era una fuerza que dentro de todo tenía su formación, Su prestigio. su prestigio, y de pronto la sacaron de la frontera, la mandaron a las ciudades y tenían que hacerla más, digamos, que entre más personal. Y más personal así, sin instrucciones, sin nada, y bueno, ha bajado un poco ese prestigio que ha tenido. Claro, nunca terminan esta fuerza no cumpliendo ninguna su rol. No, al contrario, terminan desvirtuando su rol. La prefectura, en vez de vigilar las costas, está en las calles. Gendarmería, en vez de estar en la frontera, está también acá en las calles. Y Haciendo quieren tareas traer que a no- las Fuerzas Armadas también a las calles. Sí. Yo ahí por ahí pienso que puede ser un objetivo a largo plazo. Pero no estoy tan seguro que eso se pueda lograr. Puede ser que quieran, digamos, pero no creo que eso Lo permitan, sí. que eso lo puedan lograr. Pero bueno, digamos, las desvirtúan al no enfocarse en los temas que son de defensa nacional y al poner como centralidad de las misiones de las Fuerzas Armadas cuestiones como el narcotráfico y el terrorismo, que hoy en día podrá ser un problema, digamos, que hay que abordarlo, incluso con las fuerzas, digamos, Sí. pero que no ponen en riesgo la soberanía del Estado, digamos, ¿no? Como puede pasar en México, en Colombia, Centroamérica, Sí, ¿no? sí, no. Claro, ahí ya están en disputa directa Claro. con el Estado. Lucas. En un artículo vos habías dicho que, hablando de este tema que mencionaste de Puerto Madero, que nos ataca como la raíz del delito organizado, mencionás que era un artículo que parece que Cambiemos no necesita defensa nacional No, y que las para Fuerzas nada. Armadas en un proyecto nacional son muy distintas que en otro modelo, un modelo más ligado al de Cambiemos quizás. Un modelo distinto en el cual la defensa de los intereses estratégicos nacional es en un proyecto nacional. En cambio, en un proyecto como el de Cambiemos, no se puede llamar proyecto tampoco, pero claro, en un modelo Desproyecto, sí. desproyecto, modelo colonial, digamos, servirían, como mencionás, guardianes de clases dominantes, sobre todo de los que se dedican a este delito, que no son precisamente pobres. Sí, bueno, exactamente. Eso tiene un poco que ver con lo que yo decía recién, ¿no? Con el tema de que, por ejemplo, que a las Fuerzas Armadas no se las hace
incursionar en las cuestiones que son verdaderamente de la defensa nacional. A ver, hoy tenemos, digamos, el tema Malvinas no es una hipótesis de conflicto, es un conflicto, ¿no? Eso está, y bueno, y vos haces, al contrario, cooperás con el invasor, ¿no? Haces acuerdos para cooperar con el invasor. Sí, eso igual lo vamos a ver en el segundo bloque. Claro, Y te digo, perdón. Para cerrar esta, así no se va el tiempo, Sí. ¿crees que comprenden nuestros políticos, no solo los de ahora, sino los de antes y hace décadas, cuál es la función de las fuerzas de seguridad? Si comprenden los políticos, yo creo que hoy no, y está complicado. Antes puede ser, había otra visión de las cosas, digamos. Hoy la verdad que no, y no veo... hay yo por ahí ciertos sectores políticos con los que me siento más identificado, pero particularmente en esto veo que ni siquiera tampoco lo entienden, digamos, ¿no? Y es un tema que lamentablemente no le veo, no veo en la clase política que se discuta en los términos que se tienen que discutir. Y lo único que se discute, bueno, defensa ni se discute, y cuando se discute las cuestiones de seguridad interior, tampoco se las aborda bien, porque se las aborda bajo ese, digamos, se parte de que el policía de por sí ya es malo, ¿no? Porque por el uniforme es malo, el que es policía, bueno, no quiero decir una mala palabra, pero canto de cancha, Sí. ratino, bueno, digamos... Es facho, sí. Claro, es facho, y bueno, y otros insultos también. Como es, bueno, eso, parten desde una visión más progresista, más derecho humanista, digamos, ¿no? Que lo único que hay que hacer es saltarle las manos a la policía porque todo policía es malo. Y no, tampoco esa es la situación. O sea, puede ser que haya abuso Autoridad. En la fuerza. de autoridad, que haya corrupción de la fuerza, que haya complicidad de la estructura de las cúpulas policiales con el delito. Pero la solución no es entonces atarle las manos o andar señalándolo por la calle, hacer una guerra con la policía como que si el enemigo fuese la policía. Y lamentablemente, por ahí, bueno, yo digamos, fui, ¿cómo se llama? Apoyé a la gestión anterior, digamos, ¿no? Al kirchnerismo, me sentí identificado, pero... criticaba muchísimo esa visión en las cuestiones de política de seguridad interior, ¿no? Y por supuesto que si ahora, pongámosle que el año que viene se gana, yo no veo mucha perspectiva de mejorar eso. Y eso va a ser, digamos, si no la mejoras, empeora. Por supuesto. Entonces, bueno, la verdad que hoy no, salvo por ahí algunas personas muy particulares, no tengo mucha confianza en la clase política para abordar estos temas de la forma en que se debería abordar. ¿Les parece si vamos a un corte y ahora enseguida volvemos? Vamos a un corte y el segundo bloque vamos a estar hablando del contexto geopolítico. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Línea Nacional si les gusta Nueva Argentina. Ahora volvemos. La noche en la ciudad con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor con su futuro de ilusión revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su Dios. Gatas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, intuidos por la ansiedad de su instinto. Elementales del montón intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla. Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy, donde nadie ve y pocos temen perder el hilo de su conmoción idiota hoy. Esquivando
puedo ver si es evangelista o policía. Busco comprender, pero no me deja ver con la burocracia de su historia, donde nadie ve y pocos se ven perder el hilo de su conmoción idiota. Digestivos conformados, pecadores falsamente Estamos de vuelta en el segundo bloque, vamos a estar hablando del contexto geopolítico. Como decía anteriormente, sobre esa frase que nos cansamos de repetir, que nuestros ministros de defensa dijeron siempre, no tenemos hipótesis de conflicto. Yo te pregunto, Gonzalo, Aguad mencionó que quería adaptar la política de defensa nacional a los desafíos del siglo XXI, Sí. lo cual ya no presupone hipótesis de conflictos entre estados para él, sino refería a enemigos irregulares como terrorismo, narcotráfico y ciberataques. ¿Te parece bien orientada una política así? No, para nada, digamos. A ver, si fuesen realmente nuestros problemas, digamos, en el sentido de que tenemos, como decía, una situación muy parecida con el narcotráfico a la de México Sí. y a la de Colombia, si tenemos cada rato atentados, bueno, y queremos luchar contra eso con una doctrina propia, sacada de nuestra propia experiencia, nuestro propio pensamiento, nuestra propia realidad, bueno, estaría bien. El tema es que no son nuestros problemas, exactamente. Y no solamente no son nuestros problemas, sino que es un paquete que compramos de afuera, ¿no? Es una reactualización de la doctrina de seguridad nacional de los 60, que ya no puede ser igual porque en aquel momento era la Guerra Fría, el enemigo era el comunismo. Entonces, digamos, durante la época de Perón, que digamos la doctrina de defensa nacional era la nación en armas, era un pueblo cohesionado y unido, que luchaba contra un enemigo externo. En cambio, con la doctrina de seguridad nacional, al imponerse el comunismo como enemigo y, digamos, insertar a Argentina en los conflictos de la Guerra Fría, el enemigo pasó a estar adentro. Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Soy crítico de la política de defensa del kirchnerismo, pero en última instancia, como yo decía recién, uno escucha algunos discursos de Cristina frente a las Fuerzas Armadas y por ahí ponía el enfoque en los recursos naturales, en la Antártida, en el Atlántico Sur, el desarrollo. Discursivamente estaba bien. Después no se hizo mucho para aplicar eso, por supuesto, pero eso ya es otro tema. Ahora, digamos, a nivel doctrinario se quiere volver a esta cuestión donde el enemigo también está dentro, ¿no? Y bueno, uno ve que este gobierno que supuestamente pelea contra las mafias, ese es su discurso, ¿no? Y por supuesto el crimen organizado, narcotráfico, y de pronto vemos que esos son las grandes mafias, y de pronto empezamos a ver que también dentro de las mafias están el gremialismo, está, bueno, las barra brava, aparecen diferentes actores que son protagonistas del conflicto social a partir de una política de ajuste que empiezan a ser asociados a las mafias, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, viste, los terroristas islámicos de Hezbollah que están en la triple frontera, eso lo relacionan con Delía los piqueteros, entonces, bueno, te hacen esa mezcolanza donde entonces, con este discurso de las nuevas amenazas, el crimen organizado, en definitiva, están queriendo incorporar, digamos, esta cuestión. Están recreando la idea de un enemigo interno. Y como no lo tienen, lo crean, digamos, ¿no? Lo que yo decía en una nota. Y lo fomentan. Y le dan forma a través de los medios de comunicación y el discurso. Bueno, eso responde a agendas que son de afuera, que no son nuestras. Claro. Y eso profundiza la indefensión. Para el que no sabe entonces, Gonzalo, ¿cuáles son nuestras hipótesis de conflicto? Primero, como yo decía recién, hay cuestiones que ya no son hipótesis y conflictos, sino que son directamente un conflicto, ¿no? Nuestro espacio territorial está ocupado por una potencia extranjera. Eso ya es un conflicto. Después, si se resuelve vía militar o vía diplomática, bueno, eso ya es otra cosa. Pero ya tenemos un conflicto.
¿Qué es eso? Ya no es ni siquiera hipótesis de conflicto. Por supuesto, todo hoy muy centrado en lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Los recursos naturales, lo que pasa en la pesca, cómo se llevan todos esos recursos sin ningún tipo de control. Malvinas no solamente Malvinas, es justamente eso, es el Atlántico Sur, Malvinas ampliado, digamos, ¿no? Son la Georgia del Sur, las Andes del Sur, las futuras discusiones que se van a venir alrededor de la Antártida, ¿no? Con lo que va a pasar en el 2048 se vence, no se vence el Tratado Antártico como se suele decir, se vence un protocolo donde se discute la explotación minera, o también no sé si de hidrocarburos, pero creo que es minera. Tampoco se vence, sino que se puede discutir. Entonces, bueno, hay un protocolo que hoy lo prohíbe. Bueno, en 2048, las potencias pueden discutir ese protocolo y puede llegar a hacer que muchos vayan por esa explotación. Y bueno, el país va a tener que estar muy preparado para cuando llegue aquella época, porque los conflictos geopolíticos se van a venir. Después también tenés los espacios territoriales vacíos, como la Patagonia, la parte norte del país, digamos entre Tartagal y Formosa, ¿no? Esa zona del Chaco, digamos. Y después tenés cuestiones que también son de defensa nacional, porque, digamos, también se concibe que digamos, la defensa nacional son las cuestiones militares, ¿no? Y no es solamente eso. Justamente la doctrina de defensa nacional del peronismo, de la doctrina de Nación en Armas, la industrialización y la justicia social son temas de defensa nacional, porque un pueblo no puede defender su soberanía si no está instruido, si no tiene salud, si no está, digamos, si no es feliz. Claro, exactamente. Claro. Y un país socialmente fragmentado, con mucha pobreza, mucha marginalidad, está, digamos, entregado a la voracidad del imperio. Entonces, la propia políticas sociales que tienen que ver con la justicia social también son temas de defensa nacional. Y ahí también tenemos algo que por lo que hay que ir, digamos, es una visión integral, de defensa integral, digamos, ¿no? Que no es solamente Fuerzas Armadas y las cuestiones militares y de guerra. Claro, es una cuestión de pensamiento estadístico, digamos, de un estadista. Claro, Pensamiento de un estadista. exactamente. Que, como mencionabas el anterior bloque, la falta de políticas de Estado. ¿Vos crees que cuáles crees que deberían ser esas políticas? ¿Tiene que ver, puede ser también con el tema de la integración regional? Bueno, eso es una de las cuestiones principales. La integración regional también es un problema de defensa nacional, porque esto, bueno, es un tema que estuvo muy en boga con los gobiernos, bueno, no sé cómo llamarlos, progresistas o populares en toda Sudamérica, Sí. de que no podemos resolver, y que es cierto, no podemos resolver nuestros conflictos solos. A ver, Brasil no puede defender su Amazonas solo, porque también encima comparte con Perú, comparte con Ecuador, comparte con Venezuela, comparte con Colombia, no puede defenderlo solo. El acuífero guaraní lo compartimos con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, no podemos defenderlo solo. Lo mismo pasa con el litio, con Bolivia, Chile y Argentina. Entonces nosotros, cada uno buscando solucionarlo por nuestro lado, va a ser muy complicado, ¿no? Eso dentro de todo se discutió un poco en la UNASUR, pero no llegó a buen puerto. Estuvo bien que se haya discutido, que se haya puesto sobre la mesa, pero la integración regional es otro tema de defensa nacional que es básicamente muy importante. También es lo más complicado de conseguir, ¿no? Porque justamente ningún país justamente quiere soltar sus propios intereses, digamos, Sí, ¿no? sí. Cuesta. Sí. ¿Hay que rearmar y reconstruir las Fuerzas Armadas, crees? Y eso es algo que también es fundamental. Digamos, es el argumento de fuerza que tienen Estado. A ver, primero, las Fuerzas Armadas en sí están para defender al Estado, la supervivencia del Estado, la integridad territorial y la autodeterminación del país. Esa es como la misión esencial y el porqué de las Fuerzas Armadas. Después, bueno, es justamente, como venía contando recién, digamos, la política externa de un país se apoya en la fuerza, digamos, ¿no? Vos no podés confiar solamente en la diplomacia. La diplomacia No. se apoya en la fuerza. Teniendo ese argumento de fuerza, vos podés sostener con mejor determinación tus posturas en el plano internacional.
Digamos, eso pecó un poco el kirchnerismo de confiar mucho en el derecho internacional y en los organismos multilaterales sin atrás bancarlo con el argumento de fuerza, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas. Eso también está muy bien en una estrategia de defensa que aplicó en 2008, creo que sí, durante el gobierno de Lula, que dice que justamente Brasil tiene que desarrollar su defensa para que Brasil, en el plano de las relaciones internacionales, pueda decir que no cuando tenga que decir que no. Claro. O sea, cuando queremos imponernos nuestra voluntad, bueno, vos te apoyas en eso, lo cual no significa amenazar, ¿no? Sí, sí. Con proyectarte Ser respetado, sí. Eso. Se maneja el mundo así. Claro. Te gusta a quien le guste. Sí. Claro, Exacto. pasa digamos, en la vida diaria, digamos, ¿no? Si vos, bueno, por ahí no es el mejor ejemplo, pero un ladrón tiene que optar entre dos casas, uno que está un viejo solo y desarmado y otro que tiene 3 fierros, ¿a qué lado va a ir? Claro, más fácil. Sí, por ahí es un ejemplo que por ahí no. Pero bueno, No, pero se entiende, pero claro. las potencias ven eso, por supuesto, a la hora de explotar una patria. Claro, y además, bueno, después tener las cuestiones que son los militares los que pueden llegar a lugares ante catástrofes climáticas, son los únicos que por ahí tienen un equipamiento para poder llegar a lugares más complicados. Digamos, vos instalás un regimiento en un lado y eso genera desarrollo económico, ¿no? También. Entonces, en zonas por ahí de poco desarrollo humano y bueno y poco poblado, como puede ser las zonas que yo dije recién de la Patagonia y eso, por ahí instalar un regimiento en un lugar geopolíticamente correcto también ayuda a fomentar la economía de ese lugar, ¿no? Entonces, fíjate que también Y porque si hay riesgo, claro, el costo es mayor. ¿Cómo? Claro, si hay riesgo, el costo va a ser más alto, inclusive. Claro, pero por ejemplo, digamos, vos llevas un regimiento a un lado y son más, digamos, los soldados que van ahí tienen un sueldo, que compran en los negocios del lugar, se desarrolla la economía de ese pueblo. Entonces, bueno. Lo que aparte del rearme, construir las armas también quiere industria. Claro, eso, exactamente. Hoy por ahí, bueno, viste, como está la industria a nivel que es difícil que hoy, por ejemplo, un barco se construya todo en un solo país. Por ejemplo, Sí. en Europa, por ahí, no sé, Francia que construye sus barcos, por ahí puede tener las tecnologías claves, pero por lo general trae motores de otros lados, de Alemania, de Inglaterra, y entre todo, digamos, es difícil que hoy un solo país construya todo un sistema de armas, ¿no? Un barco y eso. Pero bueno, esa es otra de las importancias por la cual las Fuerzas Armadas tienen que ser desarrolladas. A lo que voy, digamos, que las Fuerzas Armadas no solamente por una cuestión de guerra y acciones armadas, ¿no? Por supuesto. Que es una cuestión muchísimo más integral y mucho más amplia, ¿no? Incluso la puede evitar. ¿Cómo? Incluso la puede evitar. Exactamente, bueno, eso como decía... ¿Con qué áreas trabajan en conjunto las Fuerzas Armadas? ¿Con qué? ¿Con qué áreas trabajan en conjunto las Fuerzas Armadas? A veces vemos ayuda humanitaria y demás. Son los primeros siempre en ser llamados. Claro, bueno, eso es una de las misiones que ellos tienen por reglamento, digamos, ¿no? Ser la ayuda ante catástrofes. Pero bueno, justamente un poco lo que está pasando es eso, que no hay mucha comunicación con otras áreas. O sea, esto lo que yo decía recién, de una visión integral de la defensa, que las cuestiones de la industria y de la justicia social son temas de defensa. Y ahí tienen que estar sentados. A ver, vos, por ejemplo, construís una represa, y una represa puede ser un objetivo en una guerra, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, en esa construcción tiene que estar sentado algún sector que esté ligado a las Fuerzas Armadas. Y bueno, y lo que está pasando acá es que generalmente se separan las cosas, ¿no? Y parece que la defensa son solamente los militares, que son solamente los fierros para la guerra. Y no, es muchísimo más amplio que eso, ¿no? Entonces se necesita una Que coordinación. se olvidan, creo, por ejemplo, yo he notado un par, como parques nacionales, uno recorre parques, está siempre en la defensa, cuidándolos, viendo que se respeta su soberanía. La ecología. Sí, el tema ecológico, por supuesto, sí. O sea, cuando ahora, desgraciadamente, tenemos un presidente que pone muy de moda permitir que vengan a explotar nuestros recursos acá. Las Fuerzas Armadas tendrían que estar controlando que no lo hacen, de que se respete la ecología. Ujú. Y- Exactamente. y no lo hacen, por supuesto, No. y nadie respeta la ecología. O el tema de energía nuclear, que tenemos un gran potencial para explotarlo, tiene que estar las Fuerzas Armadas también ahí. Exactamente. O ayuda humanitaria, o la tecnología aeroespacial también. Trabaja siempre mucho en conjunto con muchas patrias. Bueno, Estados Unidos, ni hablar. Sí, ni hablar. La NASA con las Fuerzas Armadas
son dos en uno, por así decirlo. Exactamente. Casi Sí. el ARSAT, por ejemplo. Sí, acá es como que todo se le quiere dar como una cosa, no sé, desarrollo nuclear civil, ¿viste? Es como que no se quiere ni siquiera meter a un militar a que participe de esas discusiones porque es como que, la Argentina, primero, hacia afuera, la Argentina se está armando, la Argentina, que es, digamos, un triunfo que tuvieron los británicos de que si Argentina pone un pesito más en las Fuerzas Armadas, es como que están por invadir las Malvinas, Argentina se está como entrando en una carrera armamentística. Y hacia dentro... Y la propaganda de posguerra, sí. Claro, y hacia adentro está esta cuestión del antimilitarismo que se ha impuesto, que en parte es comprensible porque, bueno, pasaron cosas que para que las Fuerzas Armadas caigan en un desprestigio, pero bueno, hoy ya pasó un poco, es hora de dar vuelta a esa página. Y sin embargo también pasa lo mismo. Si vos querés meter a los militares a discutir ciertas cuestiones, como las que vos nombraste recién, es como que, vuelven los milicos fachos. Y te Sí, no hay una tercera posición, digamos. Claro. Son puntos extremos aparte. Claro, entonces bueno, como hay áreas vinculadas, pero creo yo que debería haber muchísimos más Sí. en la perspectiva de la defensa nacional. ¿Les parece si vamos a un corte nuevamente? Volvemos en el tercer bloque con el tema de las conclusiones. Vamos a hablar de las Fuerzas Armadas y Seguridad, cómo funcionan en un proyecto nacional. Suscríbanse a Línea Nacional en YouTube si les gusta Nueva Argentina. Ahora volvemos. Mañana es ya y sin achiques, el pibe marcha pedaleando a laburar. Desayunó mate de origen, masticó algo, prendió un paso y se alejó a ganarse un hueso como changarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite. Después haciendo al pibe que estive, lo vi volver tarde y deshecho de su batalla cotidiana hecha hoy canción. Sonrió al entrar como alimento, dejó en la mesa lo ganado y se acostó. Rezó a Dios pidiendo antes de dormir por ser contratado, obteniendo así los beneficios de ser un efectivo por ley. Mañana es ya, despierta el pibe, esperanzado nuevamente va otra vez. Duro al pedal, gritando un firme, de obra social sus sueños son hasta que ve acreditadores agitándose, el galpón vacío, la yuta y el juez, y a quienes dicen que el calvo el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe como implicado en el embrollo que estalló, y en su natal país de origen el trompa gringo aterriza con el montón. Dale, canta pibe, dice el golpeador, ¿dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre volvió sin ser el mismo, ya no. Le dieron sin asco hasta que cayó para ser pateado, hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue
a cajón cerrado, que se lo veló, pues fue desmembrado como donador. El pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será que aún es esto posible de ser? Bien, estamos en el tercer bloque, ahora sacando un poco las conclusiones. Hablábamos del tema de que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad funcionan en conjunto. Vos hablaste de las tareas, por ejemplo, incluso que la defensa nacional también requiere la justicia social, la soberanía política, la independencia económica. ¿Qué consecuencias tiene esto de querer aplicar Fuerzas Armadas a tareas de seguridad interior? Para vos, ¿es viable jurídicamente eso? No, de hecho, hoy en día las propias leyes lo prohíben. Hay que decir que el sistema de defensa nacional está basado en 4 leyes, que es la de seguridad interior, la de defensa nacional, la de inteligencia nacional y la reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y lo único que se hizo fue cambiar un decreto. Entonces no hay una gran modificación real, ¿no? de esto que se habla de la reforma militar. Entonces a nivel jurídico no, digamos, viable no está haciendo. Esto es un poco humo, digamos, ¿no? Lo que están discutiendo. Pero bueno, si vamos a la cuestión, lo que está discutiendo el gobierno con el tema del narcotráfico y eso. Pero si vamos a la cuestión esta, que digamos, de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestión de seguridad interior, es una desvirtuación de las propias Fuerzas Armadas, una desprofesionalización. Cuesta, como también. Claro, ¿viste? Y bueno, y encima una cosa que es peor es el modelo, es instalar el modelo de guardias nacionales, o sea, no tener Fuerzas Armadas que defiendan la defensa nacional, sino guardias nacionales para mantener un orden interno colonial. Ese es el modelo, digamos, ¿no? Que con esta pequeña reforma, digamos, de haber derogado este decreto 727 de 2006, no, digamos, es un pequeño pasito hacia eso, pero en definitiva el sistema de defensa nacional se sigue rigiendo por esas leyes. Claro, son más superiores a un decreto, digamos, las leyes. ¿Cómo? Las leyes son superiores a un decreto. Claro, ese decreto, entre otras cosas, lo que decía que las amenazas externas son estatales. Y esta derogación y este nuevo decreto que deroga ese decreto de la época de Linda Garré, dice que no solamente son estatales, sino que las agresiones externas pueden ser también de carácter no estatal. Es lo único que dice. Pero las leyes de seguridad interior y de defensa siguen prohibiendo que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Entonces, y lo cual es medio raro, porque encima después el gobierno los manda a los militares a hacer apoyo logístico a las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué entonces derogaste si para hacer esto lo podías hacer con el anterior decreto? El anterior decreto puede ser que sea muy restrictivo, que no esté bien, digamos, ¿no? Porque en estos tiempos modernos de globalización, donde hay las famosas guerras híbridas, digamos, sí. Un país puede estar en guerra y no necesariamente, como pasa en Venezuela, digamos, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. Sufren guerra económica, guerra diplomática, guerra mediática, y hay un conflicto donde son atacados y, digamos, y justamente el conflicto que no es militar, no hay violencia militar, sin embargo parece en guerra. Entonces, bueno, comprendo que con el tema de las guerras híbridas, digamos, restringir a las cuestiones de agresión externa estatal puede ser un poco restrictivo, como decía recién, pero bueno, en definitiva lo que hace el gobierno es eso, derogar un decreto que para después hacer cosas para las cuales no tendría por qué haber derogado el decreto. En definitiva, que es un poco lo que, justamente hablando con que yo les nombraba general retirado Fabián Brown, digamos, lo que es esto, si lo escuché decir a él y está muy bueno, que también es un poco, como decía yo, humo esto, ¿no? Para discutir cosas que nos sacan del foco que hay que discutir, ¿no? Para que discutamos narcotráfico sí o narcotráfico no, cuando es un tema que tenemos que estar discutiendo el Atlántico Sur, la pesca, la Antártida, eso tenemos que estar discutiendo. Sí, sin embargo, estamos discutiendo si narcotráfico sí o narcotráfico no, ¿viste? Eso obliga a los... y la oposición entra en esa, ¿no? Porque justamente una de las cosas que hacen es discutir sobre las cosas que no tienen que hacer las Fuerzas Armadas, pero nunca discuten para qué las Fuerzas Armadas, ¿no?
Eso es el gran problema de la oposición y que, bueno, esta reforma tiene eso, digamos, si no se pone un peso, a ver, un país que cada vez está endeudándose cada vez más, con la inflación que tiene, cada vez menos recursos, habla de una reconversión militar, ¿y con qué fondos? Entonces, ¿viste? Por eso yo creo que es difícil que en definitiva pase esto, que las Fuerzas Armadas se metan en seguridad interior. Puede llegar a ser un paso, ¿no? Puede ser para en el futuro hacerlo. Puede llegar a ser, digamos, es cierto que se está intentando recrear una idea de enemigo interno, pero en definitiva lo que yo sostenía en estas notas es que los que llevarían a cabo una represión contra ese enemigo interno son las propias fuerzas de seguridad, Gendarmería, que son las que están, Gendarmería y otro tipo de fuerzas de seguridad militarizadas, que son las que tienen la preparación, las que tienen el financiamiento y el adoctrinamiento para llevarlo a cabo. Claro. Hoy meter a las fuerzas militares a reprimir en seguridad interior no están preparadas para eso. No sería efectivo, digamos, ¿no? Entonces, digamos, incorporar misiones que de seguridad interior, digamos, ¿no? Como, sin embargo, después, como hipótesis para las Fuerzas Armadas, para que después termine haciendo apoyo logístico, digamos, es como que no tiene sentido. Se toma como una misión primordial de las Fuerzas Armadas, algo que después, para repelerlos, lo repelen como apoyo logístico. ¿No? Entonces, claro, se termina, parece, viendo una completa y total falta política de Estado. Y acaba esta pregunta. ¿Crees que sin objetivos, digamos, en un Estado-nación competente, en un proyecto nacional, es posible rearmar las fuerzas? Es que si no se arman las fuerzas tampoco es un proyecto nacional limitado, digamos, ¿no? Van de la mano, digamos. Sí. Un proyecto nacional sí o sí tiene que tener unas Fuerzas Armadas potenciales y cumpliendo el rol que tienen que cumplir. De hecho, no hay proyecto nacional en el mundo, sea de carácter, no sé, países que bajo ideología no sé, comunista u otro tipo de ideologías, pero que han sido proyectos nacionales, han sido a partir de la vinculación entre el pueblo organizado y las Fuerzas Armadas, ¿no? Siempre esa conjunción es la que permite hacer que sean proyectos nacionales, sea la Libia de Gaddafi, como la, no sé, otro tipo, bueno, Hugo Chávez o esos líderes que, digamos, proyectos de países que, bueno, muchas veces pueden avanzar y pueden concretar sus proyectos a partir de justamente lograr eso, ¿no? El pueblo organizado y su vínculo con las Fuerzas Armadas. Justamente romper ese vínculo es lo que hace el imperio, digamos, ¿no? Y lamentablemente muchos compañeros, digamos, a veces caen en esa cuestión, ¿no? De seguir metiendo ahí el dedo, porque cada vez que se habla de los militares discutimos los 70 otra vez, volvemos a discutir otra vez los 70 cuando se habla de los militares. Sí, son discusiones coloniales, nosotros le decimos a veces. En vez de discutir una Argentina potencia, discutimos tonterías. Entonces, bueno, si un proyecto nacional vuelve a estas cuestiones, que a la hora de hablar de los militares, volvemos a los 70, volvemos a los derechos humanos, y no está mal los derechos humanos, hablo más que nada del enfoque que se le da en estas cuestiones, ¿no? Sí, ideológico. Claro, exactamente, ese sesgo ideológico. Entonces, un proyecto nacional que está parado en esa, lamentablemente, es un proyecto nacional demasiado limitado. Donde no hay centralidad del Estado-Nación. Para vos es importante el rol del Estado-Nación, digamos. Es fundamental. Es la conducción de... El que le marca los objetivos, digamos. Claro. Si no está el Estado-Nación, no hay Fuerzas Armadas. Qué casualidad, ¿no? Claro, sí. Nosotros decimos, bueno, tenés Estado-Nación, tenés un ente administrador, que es lo que sucedió hoy, parece. Bueno, y es eso, digamos, cuando se desguaza el Estado, parte del desguace del Estado, digamos, llevó a desguazar a las Fuerzas Armadas. Sí. ¿No? En ese desguace del Estado se desguazó a las Fuerzas Armadas. Es parte del proyecto de los 90, cuando Argentina destruye su aparato productivo, su aparato educativo, de salud, las grandes empresas del Estado, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas. Cuando se desguaza el Estado, uno de los sectores estratégicos que se pierde fueron las Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, un proyecto nacional indudablemente, conjunto a las organizaciones libres de pueblo, digamos,
tiene que volver a entrelazar vínculos con las Fuerzas Armadas para poder... Alcanzar sus objetivos, ¿sí? Exactamente. Lucas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, perdón que doy vuelta a la hoja, que, bueno, ahora mencionaste el tema de los recursos y el tema estratégico de vincular de vuelta al pueblo con sus Fuerzas Armadas. Para vos, ¿qué es lo que hay que proteger principalmente? No, en realidad los recursos son, hoy en día, desde la minería hasta la pesca, digamos, son... particularmente, bueno, estos dos recursos lo que está pasando es que están siendo muy saqueados, ¿no? Después hay muchos otros recursos, pero que no están siendo muy explotados o por ahí no están siendo muy protegidos. Sin embargo, el tema de la minería y la pesca por ahí es la más importante, ¿no? También el petróleo, por supuesto, ¿no? Son los principales recursos. Después, como es que encima, bueno, también está el tema de el acuífero guaraní, ¿no? Pero bueno, creo yo hoy en día por ahí puede ser la pesca la que más, por ahí la menos, no sé cómo decirlo, que menos atención se la más desprotegida. Claro, porque la depredación es total y encima con la cuestión de que buena parte de nuestros recursos que se saquean de la pesca es en la zona de Malvinas, entonces ahí ya entramos en una disputa internacional, ¿no? Con una potencia extranjera que quiero decir. La minería, bueno, viste, no sé, si en la cordillera de los Andes, pongámosle con un gobierno con capacidad de visión pueda poner una política minera que va a tener que batallar contra las grandes compañías mineras que no es algo fácil. Pero en cambio con el tema de los recursos pesqueros, el tema de la milla 201, el tema de, digamos, ya son cosas que, va a tener que entrar en conflicto con el Reino Unido por las licencias de pesca que tiene el gobierno legal y legítimo de Malvinas, que saquean nuestros recursos Y que tengo entendido que encima son ilegales las licencias. Sí, bueno... y encima, bueno, ahí ya entran, porque los que más saquean nuestros recursos son los chinos, los españoles, lo cual no sé cómo. España, que justamente tiene el problema de Gibraltar con los ingleses. Después son los que hacen acuerdos con el gobierno legítimo de Malvinas para pescar en nuestro propio mar. Que hace una vergüenza. Claro, sí. ¿viste? Es irrisorio. Pero bueno, ahí tenés que entrar en conflicto con está los taiwaneses, están los coreanos del sur, pescando ilegalmente en nuestro mar. Ahí tenés que entonces entrar a negociar internacionalmente, digamos. Tal cual. Ale, ¿qué conclusión tenés ahora que estamos justamente en el bloque de las conclusiones? Observo que hablan de usar a los militares para tareas de seguridad o de cambiar las leyes. Me es irrisorio cuando hablan de cambiar las leyes cuando un sistema está completamente corrupto, ¿sí? Y manejado por corruptos. Es como cuando escucho que piden pena de muerte. O sea, ¿pena de muerte para qué? ¿Para que la manejen los corruptos? No funciona eso. La última vez que se realizó, no sé si se acuerdan muchos que mataron a Sócrates, o si son creyentes que mataron hacia Cristo. Pero poco hablan de lo destruidas que están las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y desprofesionalizadas. Como dijimos, es darle una navaja a un mono. Entendemos que sin fuerzas armadas no hay soberanía ni futuro, como sin fuerzas de seguridad no hay orden, no hay quien garantice el orden. Pero si no hay un sistema judicial que funcione, tampoco sirve. Por lo cual y todos los problemas de seguridad y defensa se solucionan solamente si son parte de un plan integral. Este plan integral funciona solamente si hay un Estado-Nación que lo limite. Hoy no hay Estado-Nación, tenemos un ente administrador, un modelo colonial. Este modelo colonial fomenta un modelo de éxito que solamente es viable con la corrupción, ¿sí? O sea, es entendible que los chorros quieran robar, porque es el modelo de éxito que se fomenta. O sea, si de arriba ven que roban todos y no pasa nada, y mismo el policía corrupto ve que robando no pasa nada, ¿por qué no va a robar también? Es el modelo de éxito que propone este sistema neoliberal, que es con lo que cambiar al fin y al cabo. Vemos que la ley y su brazo armado están corruptas en todas las instituciones. O sea, como el Estado sigue destruido, están todos corruptos, ya sea salud, educación, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Por supuesto nosotros lo vemos más, ya sean barra brava, distribuidores de drogas, punteros políticos, jueces y fiscales. O sea, la realidad es que no hay un problema de seguridad, tampoco hay un problema económico, hay una ausencia completa del Estado. Esto por eso ya lo hemos dicho muchas veces. El actual Estado no tiene objetivos, solamente se va a solucionar si recupera esos objetivos.
Para nosotros el objetivo es, bueno, liderar Sudamérica, hacer lazos regionales, la industrialización de la patria, plantear una Argentina potencia. Ahí la Fuerza Armada va a tener un objetivo y mismo la Fuerza de Seguridad que mantener el orden. Recuerden suscribirse a Línea Nacional en YouTube si les gusta Nueva Argentina, pongan me gusta, compartan, charlen estos temas con sus familiares, con sus amigos, generen conciencia nacional porque si no lo generamos nosotros los patriotas, la verdad que se vuelve muy complicado. Yo no veo a nuestros actores políticos con ganas de generarlos. Te agradecemos mucho, Gonzalo, por haber venido, No, muchas por haberte gracias a ustedes, explayado. la verdad que me Muy gustó bueno, mucho muy bueno. conversar con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, Ale. Sí, el martes. Hasta el martes. Y